yo soy terapeuta respiratoria, soy speaker para la línea de ventilación en el manejo de ventiladores mecánicos y de transporte. El día de hoy vamos a hacer la capacitación acerca del equipo Langston PR4G, que es el equipo que ustedes tienen aquí en la institución y ya lo vienen manejando durante hace un tiempo. Básicamente, pues este equipo es el uso pretendido, es porque es un ventilador de transporte, pero también tiene la opción para colocar un pedestal. Entonces yo lo puedo dejar, por ejemplo, en un servicio de urgencias, puedo mantener la ventilación transitoria de mi paciente. Este equipo está disponible para los 3 tipos de pacientes: neonatales, pediátricos y adultos. Se utiliza obviamente en pacientes que tengan insuficiencia ventilatoria, pacientes que necesiten una asistencia ventilatoria urgente, un estado de reanimación, un estado de coma, pacientes con COVID-19, entre otros. El ventilador tiene una duración de batería de aproximadamente de 4 a 6 horas, es la duración de la batería para que lo tengan presente. Se va a componer de una válvula exhalatoria, que básicamente es el único accesorio que tiene mi equipo. El único accesorio que yo voy a manejar es la válvula exhalatoria. La válvula exhalatoria se compone de lo siguiente: tenemos una tapa, esta es la tapa, tenemos la membrana o el diafragma, que es este, y tenemos el cuerpo de la válvula. Este es el cuerpo de la válvula. Bien, dentro del cuerpo de la válvula existe algo que se llama el mailer, que es algo que está en la parte interna de la válvula exhalatoria. Es poco visible, pero digamos que es el nombre que recibe en la parte interna. El diafragma o membrana es algo muy importante porque es importante primero visualizar que no esté roto. Entonces siempre es importante verificar a la luz que no tenga ninguna grieta, que no esté roto el diafragma o membrana, porque si tengo roto este diafragma ya no va a ser un buen acople, un ensamble adecuado con la válvula exhalatoria. Bien, entonces ¿cómo voy a encajar el diafragma? De esta manera. Cuando no desciende el diafragma, quiere decir que quedó bien posicionado, ¿de acuerdo? Caso contrario, pues obviamente vamos a hacer, ya hicimos lo correcto, ahora vamos a hacer la acción incorrecta. Si el diafragma desciende, quiere decir que no lo coloqué bien. Válvula exhalatoria, y lo que hago es simplemente lo ajusto. Tampoco lo voy a ajustar tanto de tal manera que vaya a romper el componente de la válvula. Bien, válvula exhalatoria, tenemos un circuito respiratorio como todos los ventiladores, un circuito de doble rama. ¿Qué quiere decir doble rama? Que tiene 2 vías, una inspiratoria y otra exhalatoria. Bien, y aquí están las conexiones universales. La conexión universal de estos circuitos son 22 centímetros, que es lo que encaja para un circuito respiratorio normalmente. Bien, entonces tenemos el ventilador, el Langston, ahí está. En este momento ya lo tenemos encendido y vamos a identificar parte por parte. Entonces vamos a ver las conexiones. Primero, tenemos la conexión de oxígeno, que es esta, que está en la parte posterior. Tenemos acá el escape de gases, que es esta. Aquí hacemos la conexión de la valvulita exhalatoria, aquí lo dice. El equipo es muy intuitivo. Tenemos el filtro que va hacia el ventilador, que es este. Tenemos el circuito donde vamos a conectar el circuito para el paciente. Este es el fusible, el interruptor, es decir, aquí lo encendemos y lo apagamos. Y aquí está la entrada eléctrica. Este es el cargador del ventilador, cargador del equipo, y ya pues iría a una fuente. En este momento tenemos el equipo sin conexión eléctrica, entonces vamos a verificar el estado de la batería, que posteriormente vamos a indicar dónde lo podemos visualizar en la pantalla. ¿Qué tenemos en estas partes de acá? Tenemos los sellos de seguridad del ventilador,
¿sí? Son como los registros, digamos, el ANVISA y de la Comunidad Europea. Es esto. ¿Bien? Ok, entonces vamos a encender el ventilador. Se enciende de acá y el equipo en el panel frontal nos va a mostrar la siguiente información. Entonces dice PR4G, el tipo de paciente, adulto pediátrico o paciente neonatal. Para el paciente neonatal, muy importante que iniciemos la ventilación mayor de 1500 gramos. Es lo que nos dice el fabricante, mayor de 1500 gramos. Hacemos la selección del diferente tipo de paciente y le vamos a dar entrar. Ok, entonces en esta parte lateral, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar funciones de las alarmas, estas dos, funciones de acceso directo, que son estas 4, y áreas sobre los controles, que son, es este reloj, que es aumenta, disminuye o lateral. Bien, entonces, lo siguiente que vamos a realizar es la conexión del circuito respiratorio. Está la válvula exhalatoria, aquí la tenemos, y lo que vamos es a conectar. Bien, simplemente hacemos esto para retirarla. No tanta fuerza aplicada porque puedo partir el accesorio. Listo, eso es todo. Ahora voy a hacer la conexión del circuito respiratorio. Estos circuitos, como les decía, es un circuito doble rama. También puedo poner un circuito de anestesia, ¿de acuerdo? En el momento que, por ejemplo, no tenga, digamos, este tipo de circuito, pues puedo utilizar uno de anestesia. Importante que tenga Naye de Jackson, que es esto se llama Naye de Jackson. ¿Listo? Entonces, vía exhalatoria, vía inspiratoria, y aquí vamos a utilizar el pulmón de prueba. Este es un pulmón con resistencias. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a simular la pleura parietal y la pleura visceral, que son dos membranas que recubren a los pulmones. Lo hago la conexión acá, ya tengo la bala lista y lo que le voy a dar es entrar, con la opción de entrar. Bien, el equipo trae preconfigurados unos parámetros de ventilación mecánica. Por eso les decía que el equipo es bastante intuitivo. Es decir, la pantalla del equipo me dice qué debo hacer. Yo simplemente tengo que conectar bien el accesorio, colocar de manera correcta el diafragma. No requiere ningún test inicial, y me permite ingresar de manera rápida y oportuna en el momento que quiera iniciar la ventilación mecánica de los pacientes. Entonces, ya encendimos el ventilador y, como les venía mencionando, él trae unos parámetros preconfigurados en los cuales los vemos en la parte de abajo, en la parte inferior, donde dice tiempo inspiratorio, frecuencia, volumen tidal, PIP y sensibilidad o trigger. ¿De acuerdo? Acá vamos a encontrar entonces las funciones de acceso directo, que son estas. Está la tecla silencio, se silencia durante 30 segundos, alguna alarma auditiva que haya en el equipo y alarma visual, sin que eso impida en el momento de la ventilación, o sea, no para la ventilación mecánica. Y tengo la tecla reset, que es la opción que salgo de menú o me permite borrar. Tengo funciones de acceso directo, tengo el gráfico congelar, que me permite congelar alguna imagen, alguna gráfica que tenga en el ventilador, curva presión volumen, flujo tiempo, stand-by, que simplemente es una parada de la ventilación mecánica, ¿sí? Por ejemplo, para cambiar de ventilador, o por ejemplo, si el paciente lo tengo que llevar a salas de cirugía, entonces en ese momento le puedo dar stand-by, ¿sí? Y para que lo reciba el anestesiólogo e inicie la ventilación en la máquina de anestesia. ¿Ok? Tengo inspiración manual, que es donde ya empieza la ventilación del paciente básicamente, y la opción de menú, que son los modos ventilatorios que tiene el equipo. El ventilador tiene
Modos asistidos y controlados y modos espontáneos. Las mismas modalidades que voy a manejar en el paciente adulto, las manejo en el paciente pediátrico, ¿de acuerdo? Y las modalidades que voy a manejar con el paciente neonatal ya es flujo continuo y CPAP más presión de soporte. Bueno, entonces, aquí que tenemos en la parte superior la FiO2. El ventilador maneja FiO2 del 50 o 100%, ¿de acuerdo? Solamente si es 50 o es 100%. El equipo tiene Venturi incorporado dentro del ventilador, es decir, que el equipo no tiene turbina incorporada dentro del equipo. Bien, el equipo tiene un Venturi y este principio, ¿de qué se trata? Que el equipo mezcla el aire ambiental, el aire atmosférico que está en nuestro medio ambiente y a través de un procedimiento de succión, de arrastre, él va a combinar el aire, ¿de acuerdo? Es de esa misma forma como se va a producir el aire en el equipo, para que lo tengamos presente. Es Venturi, más no es turbina. La turbina va a manejar FiO2 entre el 21 al 100% de FiO2, para que lo tengan presente. Bien, ok, entonces ya tengo aquí y simplemente le voy a dar inspiración manual. En este momento vemos que el equipo está ciclando, ¿bien? Y yo me fui con esa configuración predeterminada, no le cambié nada. Tiempo inspiratorio que lo manejo en 1-2, frecuencia en 12, el volumen tidal o volumen corriente, que es lo mismo, ustedes ahí ven 0.40 litros, que equivale a 400 mililitros de volumen corriente. O sea, eso es lo que yo le estoy programando al ventilador para que me entregue. El PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, la sensibilidad o el trigger, ¿sí? Que es digamos, es como la manera más sensible de respirar un paciente a través de un ventilador, es una detección del esfuerzo respiratorio. ¿De qué depende esta sensibilidad? Obviamente del esfuerzo respiratorio del paciente. Bien, vamos a ver en esta parte lateral principales alarmas. ¿Cuáles son? Presión pico, ¿sí? Es la de 28 que me está registrando. Presión base, quiere decir que es el mismo PET, mírenlo. 3 de PET, cae a 3, o sea, el equipo está bien calibrado. Volumen tidal, 400, aquí está el nivel superior y nivel inferior ¿de qué? De la alarma. Tengo la frecuencia respiratoria, que está en 12 y aquí está configurado lo que está en rojo. Son las alarmas de nivel superior y nivel inferior. Todos los ventiladores del mundo van a manejar ese tipo de alarmas. Una de nivel superior y otra de nivel inferior. Y pues obviamente la configuración que yo hago es manual. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la mecánica respiratoria del paciente. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar con esta tecla cuando le digo, cuando ustedes recuerda que estaba en azul, ¿cierto? Y acá, pues cuando, digamos, no he confirmado algún dato, permanece en azul, pero ya cuando le digo, bueno, yo quiero incrementar, por ejemplo, le voy a entrar, quiero incrementar esa frecuencia respiratoria. Le doy en todo, lo voy a manejar con entrar, subo o bajo, arriba o abajo, me voy con el volumen corriente. Resulta que no quiero que me entregue 400, sino que quiero que me entregue de pronto 500 de volumen corriente. Son valores normales, ¿sí? Le doy entrar, ¿sí? PIP, quiero incrementar el PIP de la misma manera. Le voy a poner un PIP de 8 y la sensibilidad, entrar, y la quiero manejar de 2. Por ejemplo, si quiero, le cambié la configuración al equipo, ¿sí? Lo hago simplemente, toco las flechas laterales, estas son 2 flechas laterales, lado y lado, y 2 flechas verticales. Sumo o bajo y los laterales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la tecla congelar,
miren, allí está el congelamiento de la gráfica. Esto es como en una escala de tiempo, ¿sí? Porque quiero, por ejemplo, ver la mecánica respiratoria de mi paciente, o quiero ver qué pasó de pronto hace 2, 3 horas o hace 2, 3 días, que el paciente tiene de pronto una enfermedad respiratoria muy común que se llama EPOC, por ejemplo, que lo esté manejando con un EPOC, el paciente ventilado que lo esté manejando con una alteración de tipo obstructivo, que en este caso correspondería a un EPOC, o una alteración o patología de tipo restrictivo, por ejemplo una neumonía. Entonces es muy importante ver la mecánica respiratoria del paciente y ver también el manejo de las curvas, que es súper determinante, y el manejo de las compliance, la dinámica y la estática. ¿Qué es esto? Pues básicamente mecánica ventilatoria, que es muy importante en el momento de manejar un paciente con asistencia respiratoria. Importante que el paciente que voy a hacer el traslado tenga, digamos, que los mismos parámetros con que tiene un ventilador de UCI pueda ser trasladado a un ventilador de transporte. Eso es muy importante, que tenga cosas básicas, la FiO2, la presión, el PIB, la sensibilidad, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente. Esa es información básica que todo respirador debe manejar. Voy aquí para la opción de menú con inspiración manual. Entonces inicio la ventilación, ¿cierto? Pero también hago como una ventilación de rescate, o sea, es decir, como si yo tuviera un ambú con inspiración manual. O sea, es simplemente una ventilación de rescate. Eso no quiere decir que dentro del ventilador tenga un ambú, simplemente es ventilo de rescate, nada más. Bien, ahora vamos acá para la opción de menú. Y en la opción de menú, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar modos operativos. Allí ustedes están viendo modos operativos. Y en los modos operativos, menú, modos operativos, le digo entrar. Y me dice qué modos tengo. ¿Cuáles son? Los modos asistidos, los modos controlados y las modalidades variables o espontáneas. Modos controlados. Volumen, presión, por volumen, por presión, tenemos CPAPAS, presión de soporte, que ya ese es un modo espontáneo, y el SIMB por volumen control más presión soporte. Recuerden, los mismos modos del paciente pediátrico son iguales al del paciente adulto, para que tengan presente. Nuevamente voy a la opción de menú. Recuerden que los modos siempre lo veo con la opción de menú. Y en los flujos auxiliares voy a encontrar la FiO2, que está o es 50 o es 100. ¿Quiere decir que me sirve 60%? No, la respuesta es no. O es 50 o es 100. ¿Y tiene turbina o no tiene turbina? Principio de Venturi. Principio de Venturi, no tiene turbina. Muy bien. Menú. Con pausa inspiratoria. Esta pausa inspiratoria, ¿qué es básicamente? La pausa inspiratoria, con la pausa inspiratoria que se da en segundos, es un parámetro que me permite hacer la medición de la presión pausa, la presión meseta o la presión plató. Solamente la puedo hacer mediante la modalidad volumen control. Está predeterminada en el equipo. Se da de 0.1 a 0.02 segundos. Puedo hacer la medición de la presión plató. La presión plató es importante porque en el ámbito clínico, porque me indica qué grado de injuria pulmonar tiene el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que qué tanto daño hay en ese pulmón lesionado. ¿De acuerdo? Ejemplo, pacientes con COVID-19 son pacientes que manejan presiones plató elevadas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un gran daño a nivel de toda su estructura pulmonar. Entonces es muy importante hacer la medición de esta presión pausa o la presión plató. ¿De acuerdo? Eso trae unos valores normales. Lo ideal es que no suban por encima de 28. Es básicamente lo que nos dice la literatura. Luego nuevamente voy a menú y ahorita voy a encontrar el historial de las alarmas y los eventos.
Es decir, cuántas veces el equipo pitó, que se generó algún tipo de alarma y demás. Nuevamente me voy para la opción de menú, mecánica respiratoria, y me permite hacer la medición de autopit. El autopit, ¿qué es? Es una presión que está por encima del PIB programado, y eso, por ejemplo, lo veo muy común en pacientes con asma, en pacientes con EPOC, porque ellos generan un autopit. ¿De acuerdo? Esto ya es más del ámbito clínico, pero pues es importante que yo les explique cuál es la función de cada digamos, índice que tenga el equipo, o de cada parámetro importante. Aquí ya tenemos el perfil técnico, entonces ya es el tema de mantenimiento, ya lo hace ya a nivel de ingeniería biomédica, mantenimiento, el idioma, la hora y fecha, ¿sí? Dependiendo del mantenimiento, cuándo se realizó. Aquí están las versiones, las horas en uso del equipo. Mire, lleva 115 horas. Ahí está el historial de todas las series, las versiones del equipo. Aquí tengo el idioma, que lo tengo en español, inglés y portugués. ¿Sí? La fecha y la hora. Hora a las 17, minuto 44, el día 22, en este momento, el mes 4, el año 2022. Es como la información general y clara del equipo. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿O la información es clara totalmente? Pues a mí me gustaría preguntar la PIC auxiliar, ¿para qué? ¿En qué momento se utiliza? ¿Ya cuando el paciente tiene alguna patología? Sí. Cuando el paciente, por ejemplo, cuando yo hago medición de autopit, cuando hago medición de autopit, entonces es, por ejemplo, cuando yo estoy colocando acá este PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, ¿sí? Esta presión se me puede incrementar, por ejemplo, si estoy manejando el paciente obstructivo, el paciente que les hablé, el paciente con asma, con bronquitis crónica, con EPOC. En ellos es muy importante medir esa presión de autopit, porque generalmente esos son pacientes que retienen ese PIP, ¿de acuerdo? Retienen ese PIP. Entonces, importante que yo establezca cuánto le coloqué, y cuando vaya a hacer la medición de autopit, simplemente uno coloca entrar y ya, y ahí te sale, por ejemplo, si son 8, pero resulta que el paciente me está haciendo 12. Entonces hay 4 por encima de esa presión, porque ese es el autopit, la presión que está por encima del PIP programado, por encima de lo que yo programé inicialmente. Para eso, ¿cómo se va a corregir esto? Pues a nivel de terapia respiratoria existen una serie de maniobras y mecanismos que hace que, digamos, el paciente que está cursando con esta patología o que esté cursando con este aumento de PIB, pues mejore. ¿A través de qué? A través de inhaladores, a través de medicamentos, que lo que va a hacer es que me va a broncodilatar, es decir, que me va a abrir el pulmón y me va a mejorar esta parte de la mecánica respiratoria, además de maniobras de kinesioterapia de tórax que ya uno establece para el manejo de los pacientes ventilados. Listo. Entonces, decíamos que todo lo vamos a manejar con entrar, stand-by. Vamos a hacer el stand-by. Ustedes ven que en este momento, como obviamente aquí no puedo hacer medición de presión plató porque no estoy simulando un pulmón, pero pues no es en condiciones reales, ¿no? Pero debe pues aparecer en el momento que yo lo esté ventilando básicamente. Stand-by, que es simplemente para detener la ventilación. Dice, para iniciar oprima entrar y para cancelar oprima reset. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo utilizar reset. ¿Sí? Y mantiene, mire, mantiene, sigue el equipo ciclando, o sea, el equipo no detiene la ventilación mecánica. ¿Ok? Para que lo tengan muy presente.
Si se acaba el oxígeno, ¿cómo está el equipo adecuado para la alarma? Sí, va a aparecer una alarma de baja presión de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces esa es una alarma de alta prioridad. ¿De acuerdo? Vamos a ver el nivel de las alarmas. Entonces, en este momento yo empecé a asistir. Cuando yo hablo de asistir es que el paciente respirar espontáneamente. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes ven unos pulmoncitos naranjas. Mírenlo. Quiere decir que el paciente está haciendo su propio esfuerzo respiratorio. El paciente está asistiendo. Se generó alarmas de alta prioridad y mediana prioridad. Las de alta son de color rojo y las de mediana son de color amarillo y naranja. ¿De acuerdo? Una alarma de alta prioridad. Baja presión de oxígeno. ¿De acuerdo? Baja batería. Obviamente el equipo no lo puedo dejar bajo ninguna situación que se descargue completamente porque no me va a ciclar, ¿cierto? Bajas de mediana prioridad, por ejemplo, presión inspiratoria máxima, ¿sí? Volumen TIDA, son alarmas de mediana prioridad, ¿de acuerdo? Bueno, aquí también quiero mostrarles cuando aparecen una serie de iconos en el equipo, como una rampita azulita, quiere decir que en ese momento acá está que el ventilador, creo que sí quedó ahí guardada, que lo tengo el paciente ventilado. Es la que aparece ahí, para que lo tengamos presente. Un icono rojo quiere decir que aparece en esta parte de acá, que en ese momento el paciente está en stand-by. ¿De acuerdo? Allá. Aquí está el icono rojo, que el paciente lo tengo en stand-by. Porque me dice, configure parámetros para iniciar y oprima manual. Listo. Vamos a hablar un poco acerca de los ciclos de la válvula exhalatoria. Entonces, voy a apagar el ventilador. Para apagarlo lo vamos a hacer de la siguiente manera: stand-by y apagar. Es lo que debemos hacer, no simplemente apagar. Entonces, vamos a hablar de la válvula expiratoria. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el protocolo de limpieza y desinfección del accesorio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a llevar a limpieza y desinfección? La válvula exhalatoria. Vamos a hablar primero sobre la limpieza. La limpieza tanto de la válvula exhalatoria como la tapa y el diafragma, ¿sí? Obviamente esto yo lo voy a retirar y lo voy a llevar a jabón enzimático primero, ¿sí? Jabón enzimático que tenga pH neutro, es importante, muy importante. Acá manejamos quirucidad. ¿Cirugía? No, quirucidad. Sí. Y el de las manos. Y manejamos el Kinutril. Sí. Y el determina. Sí, pero que tenga pH neutro. Sí. Importante que tenga pH neutro. Y el Kiruger también se maneja. En cuanto a la limpieza. Ok, entonces, eso es la limpieza. Ahora, la esterilización, porque esto va a esterilización también. La esterilización se realiza a través de autoclave, es autoclavable, 50 ciclos de esterilización por autoclave, o sea que 50 veces yo puedo llevar a llevar a esterilización esto, a temperatura de no mayor a 134 grados centígrados, porque si incremento la temperatura se me va a dañar el accesorio. ¿Listo? No va a óxido de etileno. ¿Por qué? Porque el óxido de etileno se ha descubierto que es altamente cancerígeno en vía aérea superior. Quiere decir que cuando empezó la pandemia se empezaron a esterilizar todas estas válvulas con amonio cuaternario, que está bien, ¿cierto? Pero que con el tiempo esto va a producir que se empiece como una porosidad, empieza ya no el amarillo así ámbar, sino ya se ve corrugado, ya se ve como roto, como más viejo el accesorio, ¿sí?
Entonces, está bien que lo sigamos utilizando de esa manera, con Kirugel, con Kirucidal, pH neutro y la esterilización. Recuerden, autoclave, temperatura no mayor de 134 grados centígrados y por un tiempo de 10 minutos. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta. Nos toca tener mínimo dos válvulas exhalatorias. Correcto, mínimo 2 válvulas exhalatorias mientras se manda esterilización, me llega y yo tengo los Esas válvulas en el caso de pérdida, como que, ¿qué pasa a seguir? Pues, ¿Que se pierde alguna válvula de esas? No, ya toca hacer la solicitud, o sea, porque no se va a cubrir eso porque eso es un descuido o algo claro, que por algún error se haya podido pasar, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a limpieza y desinfección de la válvula. Obviamente el circuito se retira porque este es un circuito desechable y se va a hacer la limpieza del ventilador. ¿Cómo la voy a realizar? Con un paño limpio y húmedo que no suelte ningún tipo de pelusa, de tal manera y que tampoco tenga tanto jabón de tal forma que me vaya a dañar el componente, la pantalla del ventilador, ¿sí? Si me le llega a pasar agua a la pantalla del ventilador, se me puede estar dañando la tarjeta del equipo. Entonces, por favor, tenganlo en cuenta, una tarjeta de un equipo es bastante costoso para que ustedes pues lo tengan presente. Eso es muy importante. No hacer fricción mecánica, es decir, que tengo de esas esponjillas o sabras, obviamente no lo puedo hacer. Nunca está de más la recomendación porque son observaciones que pasan. Resulta que tengo el paciente que está sangrando en la vía aérea, ¿no? Entonces, obviamente todo este circuito se me va a llenar de sangre, de secreción, de todos esos fluidos. ¿Qué debo hacer? Puedo colocar un filtro, una nariz de camello, un HME, que es intercambiador calor-humedad, y lo puedo colocar en la vía exhalatoria, porque la vía exhalatoria es la más importante, ya que es lo que sale del paciente. Eso lo puedo hacer. Si tengo un paciente con meningitis, si tengo un paciente con VIH, si tengo un paciente con COVID-19 que lo estoy transportando, filtro EPA. ¿Listo? Okay. El filtro EPA es un filtro de alta eficiencia. La sigla aproximadamente es el 99.9% como de seguridad que presta. ¿Sí? Esos son unos filtros cuadrados, amarillos, especiales, para poderlas realizar. Ahora vamos a hacer simulación de paciente neonatal. Vamos con el paciente neonatal, vamos a hacer una simulación de un paciente ventilado, paciente neonatal. Entonces, la vía exhalatoria, la vía inspiratoria, y ahora voy a colocar mi pulmón neonatal. Listo, enciendo. Y me voy con neonatal. Entonces, la primera pantalla que se me va a desplegar es esta y me dice flujo neonatal. Quiere decir que es la modalidad de elección en el paciente neonatal. El flujo neonatal o flujo continuo. Para ese flujo continuo me va a pedir un tiempo inspiratorio, una frecuencia respiratoria, el flujo, que son los litros, PCON, que es la presión control, el PIP y el trigger o la sensibilidad. Como les mencioné anteriormente, el equipo trae preconfigurados unos parámetros y me puede iniciar, digamos que una ventilación segura, ¿ok? Pero todo depende de la clínica del paciente y qué está requiriendo mi paciente en esto, ¿no? Obviamente el diagnóstico, todo lo demás. Entonces vamos a suponer un niño de 2.500 gramos que tiene una insuficiencia respiratoria y que aparte tiene una aspiración por meconio, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a simular. Si quiero irme con esta configuración, simplemente le digo inspiración manual y el equipo empieza a ciclar, ¿de acuerdo? De esta manera. Si quieren congelar el gráfico, ya lo pueden hacer. Aquí estoy simulando que la alarma amarilla, que es de mediana prioridad,
Recuerden, lo naranja es la ventilación espontánea que está haciendo el bebé en este momento. Si el paciente requiere más asistencia, simplemente lo que yo hago es que me ubico y incremento lo que quiera incrementar. Si requiere más presión o menos, simplemente le doy entrar. ¿Sí? Esas son las modalidades que tengo. Aquí también pues voy a ver las alarmas, como les mencioné, presión pico, presión base, volumen tidal. En esta modalidad no voy a observar volumen tidal, ¿ok? Porque es flujo, simplemente es flujo, ¿sí? Pero no voy a ver volumen tidal, para que lo tengan presente y muy en cuenta. La frecuencia, la relación IE y demás. Otra modalidad es el CPAP nasal que tengo con paciente neonatal. CPAP nasal, para el CPAP nasal, ¿qué necesito? Necesito la bigotera, que es lo que se le coloca a los bebés, o una aricera, que es el nombre que recibe. Y obviamente, pues es poco probable que ustedes vayan a transportar un paciente con CPAP nasal. Primero porque tiene que tener unas condiciones bastante diferentes ese chiquito, y pues para manejarlo pues con una bigotera, una naricera en una ambulancia es poco probable. Esto, por ejemplo, lo podríamos hacer en una UCI. Por ejemplo, si ya no tengo, digamos, los equipos, todos los ventiladores están ocupados, pero dentro de la unidad tengo ese equipo, ¿lo puedo utilizar? Claro, lo puedo utilizar. ¿Es claro hasta este punto? O sea, para comentar algo, Secretaría tiene conocimiento de que no se puede transportar un neonato menor de 1500. La verdad no sabría decir, pero porque es la se información. realizan traslados secundarios por parte del CRUDE que generan pacientes, digamos, de Clínica Santa Fe a Vital. Y si el paciente no cumple con la prioridad, con la prioridad del ventilador, o si el ventilador no se acopla al paciente, me van a dejar la móvil fuera de servicio, precisamente por En ese momento, ¿qué puedo hacer? En ese momento, ¿qué puedo hacer? Depende mucho de la experiencia del médico y la experticia clínica que tenga en el manejo de los pacientes ventilados. ¿Por qué? Porque hemos sacado pacientes que son neonatales, pero los hemos ventilado como pediátricos, ¿de acuerdo? ¿Qué me dice el fabricante? Nos vamos con peso entonces. Exacto, nos vamos con los pesos, que son muy importantes. Pues, hay pacientes neonatales que los puedo ventilar como paciente pediátrico, pero dependiendo del peso, ¿de acuerdo? Que eso es algo muy importante para tener en cuenta. Por ejemplo, nos sucedió hace 2 meses una doctora que estaba trasladando un neonato de 2.600 gramos, ¿sí? Entonces ella lo manejó como neonatal, pero yo le dije, no, váyase con modalidad pediátrica, ¿sí? Controle al niño y que las presiones no suban de 25, que es importante. Por eso es muy importante que el médico que está manejando sepa cuál es, cómo va a manejar la ventilación del chiquito, y que tengan todas las condiciones, ¿no? Su incubadora, absolutamente todos los medios, pero los puedo ventilar, ¿de acuerdo? Puede que ventile 1100, 1200, sin problema, como paciente neonatal, ¿de acuerdo? Ya más grandecito es mejor pasarse a modalidad pediátrica, que son los mismos modos para el paciente adulto, es decir, los que son por volumen y son por presión. Normalmente los niños los vamos a manejar por presión control, que es por donde es básicamente uno maneja a los pacientes, los ventila por presión control. Doctora, mi pregunta es, ¿en qué caso se utiliza altas frecuencias para ventilar? Listo. Entonces, la ventilación de alta frecuencia es otro escenario totalmente diferente. Esto ya se aplica más hacia el cuidado intensivo neonatal, es donde básicamente colocamos ventilación de alta frecuencia. Trae unos hertz, porque son mayor respiraciones que se van a colocar en un paciente. ¿En qué casos? En pacientes con síndrome de membranas hialinas puedo ventilar, que son patologías que cursa el recién nacido o un recién nacido pretérmino, ¿sí?
Básicamente niños de bajo peso al nacer, pacientes de pronto que cursen con taquipnea transitoria del recién nacido a término, pero que se complique esa taquipnea con otro tipo de complicaciones pulmonares propias del recién nacido, ¿sí? Como la aspiración de meconio, como por ejemplo la displasia broncopulmonar. Son patologías básicamente del recién nacido que cursan con eso. En pacientes pediátricos también ventilamos con alta frecuencia, pacientes con patologías también respiratorias básicamente o pacientes neurológicos. Yo he tenido la oportunidad de colocar ventilación de alta frecuencia con óxido nítrico también. Importante, este ventilador no entra a resonador, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos presente, porque no tiene placa magnética. Entonces solamente vamos a TAC. Resonancia magnética, no.